don Manuel González Andrade, presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, que viene acompañado de don Manuel Ruiz Martínez, el secretario general. Bienvenidos a esta comisión y informo a los distintos comparecientes que, previo acuerdo de la mesa y los portavoces de esta comisión, la ordenación del debate para la sustanciación de la comparecencia en el periodo informativo queda como os explico. Intervención del compareciente por tiempo máximo de 10 minutos. Posteriormente intervienen los representantes del grupo parlamentario por tiempo máximo de 2 minutos y posteriormente contesta el compareciente por tiempo máximo de 5 minutos. Os pido y os ruego que ajustéis los tiempos porque hay muchos comparecientes y para no hacer esperar al resto. Sin más, tiene la palabra don Manuel González Andrade. Bien, gracias, presidente. Buenos días, diputadas, diputados. En primer lugar, yo quiero mostrar mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo de Unidas por Extremadura por haber solicitado esta petición de comparecencia de la FEMPES y poder explicar desde la voz de los ayuntamientos nuestra posición sobre esta modificación de la ley que tanto nos afecta. Es sintomático que el Grupo Parlamentario Vox, proponente de esta iniciativa, no se haya puesto en contacto con los representantes municipales para abordar estos cambios y hayamos tenido conocimiento de los mismos a través de la prensa, de otros grupos políticos de la oposición y de los sindicatos de policías locales de Extremadura. Quisiera recordarle al proponente que las administraciones locales extremeñas están siempre abiertas al diálogo y que para el cumplimiento de aquellos asuntos que afecten directamente a la administración local, máxime en este caso, necesitan de los alcaldes y alcaldesas para su cumplimiento y para poder llevarlo a efecto. Lamentamos, por tanto, la forma y el fondo del desarrollo de todo este proceso. Más aún cuando el propio Gobierno y el partido que sustenta al Gobierno desprecia el municipalismo extremeño sin hacer un llamamiento al presidente de la Federación de Municipios de Extremadura, incumpliendo así el artículo 40.1 de la Ley 3/2019 de Garantía de Autonomía Municipal. La comisión informativa, y no de manera individualizada cada grupo político, debería haber velado porque en una modificación de la ley de este calado, claramente necesitada de diálogo y debate con las entidades locales a través de la FEMPE y sus órganos de representación, se hubiera podido analizar de forma sustantiva a fin no solo de cumplir la Ley de Garantía de la Autonomía Local, sino también con el fin de atender al mandato constitucional y representativo que tenemos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de Extremadura. Una propuesta de ley que obvia los trámites consultivos debe replantearse su tramitación a fin de que todas las garantías constitucionales puedan quedar evacuadas y satisfechas. De lo contrario, el nacimiento de la norma será fallido por imperfecto en su resultado final, perdiendo con ello una oportunidad más para los ayuntamientos, para los cuerpos de policía local y, en definitiva, para el servicio público y los ciudadanos. Cabe recordar, además, que desde esta presidencia se solicitó, a su vez, con fecha 20 de noviembre, la convocatoria de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, sin respuesta hasta la fecha y que, sin ser preceptivo legalmente en el momento de la tramitación, hubiese sido aconsejable empezar a abordar esta modificación legislativa en el seno de esta comisión. La lealtad institucional es bidireccional y una obligación básica cuando se abordan cuestiones tan importantes como esta. Tenemos la sensación de que con esta modificación se dispara con pólvora ajena, sin que se haya realizado una mínima valoración de la medida en los órganos de coordinación y cooperación existentes entre la Administración autonómica y local para tratar todos los asuntos de nuestros respectivos ámbitos competenciales. Una medida que puede generar nuevos problemas a los ayuntamientos sin que vengan a paliar ninguno de los que persigue, ni respecto al personal militar y tampoco de los que ya tenemos los alcaldes y alcaldesas de esta región. Y aun con todo lo anterior, ahondaremos en la norma. Vaya por delante, en nombre de todos los entes locales extremeños, nuestro aprecio y consideración hacia los ciudadanos y ciudadanas que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas y sus familias, cumpliendo de forma ejemplar con los cometidos que nuestra Constitución establece. Y deseamos que, concluida su etapa de servicio en el Ejército, puedan encontrar nuevas oportunidades de empleo acordes a su desempeño profesional. Somos conocedores del Real Decreto 626/2023, por el que se aprueba la oferta de empleo público en la Policía Nacional para el año 2023, en el que se reserva un 20% de las plazas de la Policía Nacional a los militares. También de la Ley 29/2014 de régimen de personal de la Guardia Civil, en la que se reserva entre un 40 y un 50% de las plazas para los militares, sin que, hasta la fecha, al carecer de datos, podamos valorarlos, especialmente sobre cuánto interés suscitó esta reserva de plazas en el ámbito militar y cómo se ha materializado la reserva de estas plazas. Desde el ámbito local tampoco somos ajenos a esta situación. La Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Defensa tienen suscrito un acuerdo de colaboración para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de este personal militar que entendemos, desde la FEMPES, poco práctico para nuestra comunidad autónoma, dadas las características de nuestros municipios y que más tarde aclararé con un ejemplo. Se podría haber promovido una reforma legislativa que simplemente habilitase a los municipios extremeños a la adhesión a dicho convenio en el ámbito de sus competencias, pero se ha querido ir más allá
por lo que rechazamos tajantemente esta reforma legislativa por varios motivos. El primero, se plantea que plazas que pertenezcan a la categoría superior de la estructura del cuerpo, siempre que ésta no sea inferior a la de inspección, por tanto, escala ejecutiva de inspector y escala superior, intendente, intendente mayor y superintendente, podrán seleccionarse mediante oposición, concurso, oposición o concurso restringido para funcionarios pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad o miembros de las Fuerzas Armadas. Esto es, se quiere militarizar un cuerpo de naturaleza civil, reservando para miembros de las Fuerzas Armadas las plazas de más alto rango de la policía local. Segundo, respecto al envejecimiento de la plantilla, se pretende contabilizar el tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas para un posible paso a la segunda actividad. Un serio problema organizativo que ya se sufre en los ayuntamientos sin esta modificación legislativa y que podría venir a agravarse. Tercero, respecto al ámbito económico, al tener en cuenta también el tiempo de permanencia y que éste compute una vez se acceda al ámbito policial, un policía que consiga acceder desde el ámbito militar es más gravoso para un ayuntamiento que aquellos que lo hagan desde la oposición libre y el ámbito civil. Más recursos, por tanto, a asumir por parte de los ayuntamientos. Cuarto, si lo que se pretende es aprovechar el talento militar en el cuerpo de la policía local, entendemos que en esa reserva de hasta el 20% de plazas, los requisitos para estos deberían ser los mismos que para el turno libre, esto es, por oposición. Quinto, es evidente que, tal y como está planteada la reforma legislativa, mediante esa reserva de plazas para el cuerpo militar podría acceder a una plaza de policía local alguien, por ejemplo, con un 5, quedando fuera personal con notas superiores y, por tanto, mejor preparados, por lo que sería conveniente también establecer una nota de corte a partir de la cual sí se tomase en consideración la reserva de plazas. Nosotros sí hemos escuchado antes de venir aquí, hemos debatido esta modificación en el seno de la Comisión Ejecutiva y en 2 ocasiones en la Junta de Portavoces, además de reunirnos con los representantes sindicales de la policía local, y compartimos algunas de estas preocupaciones que son las suyas. Y si aterrizamos esta reforma legislativa en el territorio a efectos prácticos, miren, la última convocatoria de empleo público para policías locales, entre la convocatoria de Tribunal Único y los ayuntamientos fuera de esta convocatoria suman 100 agentes, la suma de las plazas de cada ayuntamiento. Teniendo en cuenta esa reserva de hasta el 20% de las plazas que se pretenden reservar, solo se podrían computar en aquellos ayuntamientos que oferten 5 o más plazas. Si son 4, un agente equivaldría al 25% y, por tanto, estaríamos excediéndonos de ese 20% de la reserva. Por tanto, de estos 100 agentes, en esta última convocatoria de oferta de empleo público para policías locales, solo Zafra, Navalmoral, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia ofertarían más de 5 plazas. En el supuesto de que estos alcaldes, que todos estos alcaldes decidiesen ir al máximo a reservar el 20% de las plazas de personal militar, tendríamos en el total de la convocatoria de la oferta 7 plazas reservadas. ¿Resuelve esto algo a los ayuntamientos? Ya les digo yo que no resuelve nada a los ayuntamientos, pero incluso compartiendo la preocupación respecto a la temporalidad en el ejército para militares de tropa y marinería, y también que profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia puedan desempeñar en bases, acuartelamientos, instalaciones, otro tipo de funciones, sin que se tuviesen que externalizar servicios, tampoco esta es la solución para resolver el problema de esa temporalidad en Extremadura. Desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura volvemos a reiterar nuestro ofrecimiento y nuestro diálogo para analizar, tanto con la Junta de Extremadura como con los diferentes grupos políticos de esta Cámara, este tema con la calma que requiere y tratando otras cuestiones vitales para que la policía local de la región mejore en el desempeño de sus funciones. Agradeciendo de nuevo esta oportunidad de expresar nuestra opinión y nuestra posición, nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o duda. Gracias. Muchas gracias, señor González Andrade. Pasamos al turno de los diferentes grupos parlamentarios y tiene la palabra por tiempo de 2 minutos la representante de Unidas por Extremadura, la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Señor González, muchísimas gracias por su comparecencia, por venir aquí y bienvenido a la casa de todas y todos. Me gustaría hacerle un par de preguntas también, porque sé que han estado reunidos la FEMPES hace poco, además, si no me equivoco, para tratar este asunto. Si nos podría transmitir cuál es un poco, en general, la opinión de nuestros alcaldes y alcaldesas, que al final son tan importantes. Que esta ley se haya presentado de esta manera, sin consensuar ni dialogar con todos los agentes implicados, dice mucho, ¿no?, de cómo se quiere hacer esta ley. Y, por lo tanto, nosotras por eso la habíamos querido llamar para que nos explicase, porque al final los ayuntamientos son el eje vertebrador también de nuestros pueblos y que son una de las cosas más importantes. Por lo tanto, me gustaría preguntarle por esas conclusiones y nada, simplemente también agradecerle su comparecencia y su ponencia aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señor presidente. No, yo simplemente para agradecerle a don José Manuel su asistencia y su explicación, que evidentemente pues tomaremos nota a los efectos oportunos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, señor presidente. Sí, en primer lugar, agradecerle al señor González y también al señor Ruiz su presencia en esta comisión. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, nuestra enmienda a la totalidad se basó precisamente en eso, en uno de los puntos más importantes, que es que esta propuesta de ley se ha hecho sin contar con los ayuntamientos, uno de los principales implicados, y también entendemos que vulnera la autonomía local. Por eso, una de las partes importantes de nuestra enmienda a la totalidad, que, como vimos, se dejó pasar. También entendemos y compartimos con usted en que los ayuntamientos tienen demanda más importante en cuanto a plantilla de policía local. Sabemos que la anterior ley tiene casi 10 años, camino de los 10 años, y creemos que hay que actualizarla, pero desde luego de ninguna forma como se está haciendo con los cauces pertinentes. Y yo, lo último, para terminar, una pregunta que le quiero hacer al señor González. Como usted bien ha dicho, Extremadura es inmensamente rural, y a mí me gustaría saber si han estudiado, si han analizado cómo afectaría especialmente a estos municipios, a los pequeños municipios, tanto de forma económica como de forma de plantilla de policía local. Nada más, y volver a agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias, señora García Ramos. Y, por último, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González Andrade, por su presencia, que no por su intervención, que ha sido una intervención como usted suele gobernar la FEMPE, de una forma sectaria y de una forma desleal absolutamente con el Gobierno de la Junta de Extremadura. Esta es una propuesta de ley del Grupo Parlamentario Vox, no del Grupo Parlamentario Popular. Pero bueno, ya que usted viene aquí con ese sectarismo y esa demagogia, ¿me podría usted explicar qué opinión le merece este convenio de la FEMPE, a la que usted pertenece, con el Ministerio de Defensa de Margarita Robles, socialista? Usted no ha criticado en nada esto cuando dice que la FEN y el Ministerio de Defensa firman un convenio para facilitar la incorporación. Los ayuntamientos que se adhieran deberán reservar sus ofertas de empleo hasta un 20%. ¿Ahí hay igualdad de condiciones? ¿Esos ayuntamientos que se adhieran a este convenio tienen igualdad de condiciones el acceso de los militares que el resto en las oposiciones, o no lo tienen? ¿Usted a quién representa? ¿A su partido o representa a la totalidad de alcaldes? Porque hay muchos alcaldes de Extremadura que se han puesto en contacto con nosotros diciéndonos que es muy positiva esta reforma para aprovechar la disciplina, la experiencia y la preparación de los militares. Mire, no sé si usted puede consultar qué significa el modo condicional de un verbo. Pues es la acción o estado indicados por el verbo como posible, señor Andrade, como una condición que se puede cumplir o no. Por lo tanto, la autonomía municipal en esta reforma legislativa está absolutamente garantizada. Dependerá de lo que el ayuntamiento individualmente quiera. Por lo tanto, le pido lealtad institucional, señor González Andrade, cosa que usted no tiene desde que tomó posesión como presidente de la FEMPE. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco Delgado. Y para finalizar, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor González Andrade. Bien, gracias, presidente. Contesto por el orden en que se me han ido formulando las preguntas. Bueno, como he dicho en la intervención, se ha convocado en una ocasión la Comisión Ejecutiva donde se ha debatido esta modificación de esta ley, y también en 2 ocasiones en la Junta de Portavoces, siendo su resultado mayoritario negativo a la modificación de esta ley, teniendo en cuenta además que no se ha contado con la FEMPES para su debate, al menos antes de llegar al Parlamento, ¿no? Siendo además una norma que afecta directamente a los alcaldes y alcaldesas, que afecta directamente a los ayuntamientos y a las ayuntamientas, y según esa condicionalidad del verbo va a depender que los alcaldes y alcaldesas decidan o no, si se aprueba la ley, reservar o no reservar ese tanto por ciento de plaza, con lo cual entiendo que el proponente y aquellos que apoyan esta reforma legislativa bien harían en intentar convencer, entre comillas, a los alcaldes y alcaldesas de que es algo positivo y no atacar directamente, como está sucediendo en esta comisión. ¿Cómo afecta, según el Partido Socialista, a los pequeños municipios? Bueno, si vemos las ofertas de empleo público para policía local de los últimos años de los pequeños municipios, puede no afectar, porque generalmente sacan 1 plaza, 2 plazas, 3 plazas, insisto. Si no se ofertan 5 plazas, no se puede reservar el 20%, con lo cual son solo los grandes municipios,
los que ofertan 5 o más plazas, y a partir de ahí deberían ser estos alcaldes y alcaldesas quienes decidiesen qué tanto por ciento se reserva si quieren llegar hasta ese 20%. El señor Pacheco, me acusa de sectarismo y deslealtad, un grupo político que no ha llamado al presidente de la FEMPES para comparecer en esta comisión, pero sí a la FEM. Ruego, perdona usted, le tengo el tiempo parado. Vamos a dejar de interpelarlo y, en este caso, dejar al compareciente que intervenga en silencio, ¿de acuerdo? Insisto, y vuelvo a iniciar la intervención, me acusa de sectarismo y deslealtad el grupo político que no ha llamado a la FEMPES, que ha despreciado al municipalismo extremeño, pero que sigue llama a la Federación de Municipios de España. Esa es su acusación a mí cuando, insisto, vuelve a interrumpirme, señor presidente. Voy a hacer la intervención. Bueno, aunque usted lo vaya a intentar impedir, voy a hacer la intervención. Y le voy a decir todo lo que le tengo que decir. Señor González, tiene el tiempo parado. Le ruego al señor Pacheco que no interrumpa más al interviniente, en este caso, y que podamos proseguir con la comparecencia, ¿vale? Le recuerdo al Grupo Popular y al Gobierno, al presidente de esta comisión, el artículo 40.1 de la Ley 3/2019 de Garantía de Autonomía Municipal, que dice que en los procedimientos legislativos para la aprobación de proyectos y proposiciones de ley que afecten de manera específica a la autonomía local o incidan sobre competencias propias de los municipios tras el debate de la totalidad y antes de la presentación de enmiendas, la presidencia de la Comisión de Garantías de la Autonomía Local o vocal en el que se delega de ser oída de forma preceptiva mediante comparecencia al efecto en la comisión que corresponda. Yo estoy aquí hoy porque el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Unidas por Extremadura han requerido que yo esté aquí, pero no debería haber sido así. No debería haber sido de manera individualizada los grupos políticos, sino esta comisión en base al artículo 40.1 de la Ley 3/2019. Y después, señor Pacheco, creo que usted no me ha oído en la intervención, porque yo no he hablado en ningún momento de igualdad de oportunidades ni he hablado en ningún momento de autonomía municipal. En ningún momento usted venía con el discurso preparado pensando ya lo que yo iba a decir sin escuchar lo que yo he dicho. He hecho referencia al convenio entre la FEM y el Ministerio de Defensa y he dicho que se ha podido legislar simplemente para que se aplique ese convenio. Eso es lo que he dicho. Nada más sobre el convenio, con lo cual he puesto en valor lo que el municipalismo a nivel nacional ha hecho también, preocupado por la temporalidad en el empleo de los militares de tropa y marinería para darles una nueva salida laboral. Eso es lo que he dicho, señor Pacheco. Y ahondando en el convenio, la cláusula tercera bis, actuaciones de los ayuntamientos que se adhieran al convenio, en el punto A, en el marco de sus ofertas públicas de empleo, dice que respecto de las plazas del cuerpo de policía local que se incluyan en la oferta, realizar una reserva de hasta un 20% de las plazas de la categoría de policía para los militares de tropa y marinería, siempre que lo permita la norma sobre coordinación de los policías locales de la respectiva comunidad autónoma. Respecto a los policías, salvo que jurídicamente alguien me demuestre lo contrario, este convenio no habla de tener en cuenta el tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas respecto a los policías, porque después en el siguiente punto sí que dice, respecto del resto de plazas, tanto de personal funcionario como laboral, valorar como mérito el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militares de tropa y marinería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 8/2006. Con lo cual, aunque ustedes quieran defender, señores del Partido Popular, la modificación de esta ley en base a un convenio, va mucho más allá del convenio, que también lo he dicho en mi intervención, por si usted esto tampoco lo ha escuchado, y por eso tajantemente la FEMPES se opone a esta modificación. Pero, insisto, incluso el propio procedimiento está mal ejecutado desde el inicio, cuando no se cuenta desde esta comisión y del Gobierno con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, sí con un representante, presidente o representante de la FEM, incumpliendo la Ley 3/2019 de Garantía de Autonomía Municipal. Muchas gracias, señor González Andrade, y muchas gracias por su presencia. Gracias.